¿Por qué no buscar a Dios mientras tengamos vida? Porque después de muertos ya no hay nada que hacer. ¿Por qué no obedecer su palabra? Y si no se obedece es pecado. La Biblia dice, Dios hablando, honra a tu padre, honra a tu madre. En esta vida te salga bien. Honrarlos es cuidarlos. Honrarlos es estar siempre sumisos, no rezongar. Cada que rezongas estás echando maldición sobre tu cabeza. La Biblia dice, ascuas de fuego sobre la cabeza. Cada que desobedeces estás echando ascuas de fuego sobre tu cabeza, porque Dios está dando un mandamiento que tiene una promesa. La promesa es para que te vayas y que vivas muchos años. Desobedecer este mandamiento es pecado. Es la lepra, así es que dijimos, es una enfermedad. Es una enfermedad que los más comunes conocemos o los más ligeros de entendimiento decimos, es que la lepra se pone la carne blanquizca y sale un olor muy feo. ¿Saben qué dijimos? El cuerpo. De tal manera que el cuerpo se va cayendo a pedazos. El pecado, que es desobediencia a Dios, es como esa enfermedad de la lepra. No podemos decir, fíjese bien, no podemos decir que todos los que aquí estamos somos santos. Estamos en el camino. Tenemos que purificarnos. ¿Tenemos que dijimos? Purificarnos del pecado. Arrepentirnos del pecado. Tenemos que decir, Señor, he pecado. He desobedecido, he sido rebelde, no he querido, porque a veces el hombre así piensa, ¿no? Que somos autosuficientes, que no necesitamos de Dios. No, sí necesitas de Dios mientras estás sobre esta tierra. Y cuando ya no estés sobre esta tierra, tu alma recibirá el justo pago por Dios, porque Dios te dio el alma, y el alma irá a Dios a responder de lo que tu carne hizo. ¿Se entendió? Quiero leer con ustedes algo que me llamaba la atención. Siempre hablamos de la lepra en general, pero fíjense, nos dice, hay 3 clases de lepra. Primero está la lepra nodular o tubercular. Fíjense bien, ¿eh? Primero está la lepra nodular o tubercular. Explicación. Esta comienza con fíjense bien los síntomas, ¿eh? Esta lepra comienza con un letargo y con dolores en las coyunturas. Después aparecen en el cuerpo manchas descoloridas. Sobre estas manchas se forman pequeños nódulos que primero son rosados y luego se vuelven oscuros. La piel se vuelve dura, se engrosa. Los nódulos se empiezan a amontonarse, especialmente en los pliegues de las mejillas, de la nariz, de los labios y de la frente. El aspecto total humano del paciente va desapareciendo poco a poco. Los nódulos se agrandan, se ulceran y segregan una sustancia de muy mal olor. Por ejemplo, la voz de la persona se vuelve ronca y la respiración se hace dificultosa. Desaparecen los párpados totalmente. Los ojos adquieren un aspecto peculiar al desaparecer el parpadeo. Siempre se úlceras en las manos y los pies. Poco a poco, el enfermo se convierte en una masa ulcerada. Todo su cuerpo tiene úlceras. El curso promedio de la enfermedad es de 9 años y termina con la pérdida de la razón o el coma que lleva a la muerte. Esa es la primera
forma de úlcera. Ay, me duelen los nudillos, es que no puedo mover las manos, ay, que los ojos, es que siento como una manchita, me salió una manchita. Antes era así como clara y luego ya está como negrita. O me cambió la voz, se vuelve ronca. O los pies tienen un... Ahora entiendo por qué los médicos siempre que van al médico dicen, a ver, por favor, enséñenme sus pies, pero no nos tocan, ¿eh? A ver, enséñenme sus pies. ¿Están limpios? ¿No tiene uñas enterradas? La segunda clase de lepra está la anestésica. Los pasos iniciales son los mismos del anterior, pero en esta lepra resultan afectadas las extremidades nerviosas, como son dedos, labios y cuero cabelludo. El área infectada pierde la sensibilidad, la persona pierde el sentido. No hay dolor y las manchas de su piel que anteriormente hablamos terminan haciéndose úlceras. Los músculos se desgastan y los tendones se contraen hasta que las manos parecen como si fueran garras. En esta clase de úlcera se produce la pérdida progresiva de los dedos de las manos y de los pies. Es una muerte progresiva del cuerpo, se va cayendo en pedazos. El tercer tipo de lepra, la más común y que conocemos, es una combinación de las dos anteriores, pero peor. Debe señalarse que hoy día la medicina moderna ha encontrado remedios aparentemente efectivos para combatir la enfermedad. Solo que en los tiempos primitivos, en los tiempos del Señor Jesús, era una terrible desgracia y la única forma de curación era solamente un milagro de Dios. ¿Era que dijimos? La lepra solamente se curaba con un milagro de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor Jesús de Lázaro? ¿Se acuerdan? El Señor Jesús habló de Lázaro. Dice que había un hombre, así rápido la recuerdo, había un hombre rico que diario hacía fiestas. ¿Por qué era tan rico? Tenía muchísimo. Los ricos siempre tienen amigos, ¿eh? Los pobres no tenemos amigos. Los ricos tienen vida social, los pobres no tenemos vida social, no tenemos para ir a fiestas y reuniones o a hacer algo. Así que ese hombre rico hacía fiestas diarias y venían todos invitados, pero en la puerta de su hacienda había un hombre que era pobre y que además era leproso, tenía esta enfermedad de la lepra. Su cuerpo se estaba cayendo en pedazos, ya lo leímos médicamente lo que la lepra es. Así que ese hombre se llamaba Lázaro, y Lázaro sentía con solamente un poco de consuelo a su enfermedad cuando venían los perros y lamían la podredumbre de la carne del cuerpo de Lázaro. Y ese rico un día murió, y también murió Lázaro. Lázaro era un hombre temeroso de Dios, guardó la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y su alma fue llevada por los ángeles a la presencia de Dios. Y el cuerpo del rico al morir fue al infierno. Toda la vida el rico hacía fiestas y conocía el nombre del mendigo que estaba afuera, Lázaro. Y cuando su alma del rico llegó al infierno, empezó a gritarle: Padre Abraham, Padre Abraham, manda que tu siervo Lázaro moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mis labios. Fíjense bien, a veces las incongruencias, ¿no? Así pasamos muchos nosotros cuando decimos que no queremos nada de Dios o que no necesitamos de Dios.
porque estamos en pecado y el pecado no nos permite ver la misericordia y la bondad de Dios. Que el rico, que estaba acostumbrado a mandar, está ahora, ahora manda que Lázaro vaya. ¿Y qué estaba haciendo? Finalmente estaba mandando al padre Abraham, ¿sí o no? Manda que vaya Lázaro y moje sus dedos y moje mi lengua. Estaba dando órdenes. Pero la figura del padre Abraham, que es Dios, le dijo: no es permitido que los que están aquí vayan allá, los que están allá vengan aquí. Para eso tienen predicadores, que a ellos escuchen. Y entonces este texto sirve para decir que el alma no pierde la memoria. Y entonces el rico le dijo: entonces, si no vas a hacer que Lázaro moje mis labios, entonces mándalo, porque yo tengo 4 hermanos más que viven igual que yo y que hacen las cosas igual que yo, pero yo ya no quiero que ellos vengan aquí. Manda que Lázaro vaya. Tal vez si se les aparece Lázaro. Predicadores tienen que a ellos oigan. Así que el remedio para la lepra es un milagro de Dios. ¿Qué dijimos? A ver, otra vez, dígame. Bueno, pero hemos dicho ya 3 veces que la lepra es un símil, es un paralelo del pecado. La lepra destruye el cuerpo, pero el pecado destruye el alma. ¿El qué dijimos? En las leyes que Dios dio para el pueblo de Israel, decía que cuando hubiese una persona leprosa, si le pagamos el foco tantito, por favor. Si alguien era atacado por la lepra, tenía que salir del pueblo, de la ciudad, que no tenía que tocar nada, porque se convertía en inmundicia, y cualquiera que viniera y tocara en algo que hubiese sido inmundo, pues caía en pecado y en inmundicia. Así que tenía que estar lejos. Y si alguien llegaba a ser curado de la lepra por algún remedio que inventara o por algún milagro de Dios, tenía que mandar llamar al sacerdote con alguien que no estuviera contaminado con lepra. Y el sacerdote, el principal sacerdote del templo, tenía que salir del templo, de la ciudad, e ir al campo o al lugar donde estuviera el leproso y ver si realmente estaba limpio, de lejos, si estaba limpio. Esa era la ley de Dios, lo que tenía que hacer. Nadie tenía que hacer otra cosa que no estuviera escrito. Y tenía que observarlo. Y se decía: a ver, tú ya estás limpio de la lepra, bueno, te voy a observar durante 7 días. ¿Durante cuánto? 7 días. Que estuviera limpio, que su cuerpo estuviese limpio. Si la lepra era en la cabeza, significaba que su pensamiento, sus obras, eran contrarias a la voluntad de Dios. Si la lepra era en todo el cuerpo, excepto en la cabeza, que su caminar y su andar, sus acciones, no eran buenas. Así que el sacerdote tenía que observar todo lo que él hacía, cómo hablaba, cómo caminaba, y tenía que estar 7 días apartado para observarlo. Si a los 7 días aquella persona daba una muestra de que estaba curado de la lepra, entonces el sacerdote decía: bueno, ahora lava tu ropa
lava tu cuerpo y lava tu ropa, y también tenía que cortarse todo el cabello, tenía que rasurar su cabeza para que el sacerdote mirara si realmente la lepra de su cabeza ya era quitada. Tenía que hacer que fuera a lavar su ropa, lavara su cuerpo y que rapara su cabeza. Y si en ese tiempo, pasados los 7 días, al 8º día, veía que ya estaba el cuerpo limpio, la ropa limpia y ya no era manchada por ninguna secreción, si ya no olía mal, ¿qué dijimos? Pues entonces el sacerdote tenía que hacer un culto de expiación. Hacía que el leproso fuese y trajese 2 avecillas y un vaso de barro. Y entonces agarraba a aquel hombre, tomaba 2 avecillas, una las entregaba al sacerdote, el sacerdote a una la cortaba, la degollaba, y su sangre era derramada en ese vaso de barro. Y con una poca de sangre era cubierto el cuerpo y la cabeza y el vestido del que había sido leproso. La otra avecilla era bañada en aguas limpias, claras, y era dejada ir libre. Pero después de que la primera avecilla hubiese sido muerta y su sangre derramada sobre el leproso para limpiarlo. La segunda avecilla, Isael, era dejada volar libre. Después de esto, el sacerdote traía al leproso hasta la ciudad, hasta el templo y después a su casa. ¿Ariel? Esos son los rituales, ¿qué dijimos? San Juan 3:16, rápido, ¿quién lo busca? ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que debe creer no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento, las avecillas eran un tipo de Cristo. ¿Con qué dijimos? Un tipo de Cristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué dijimos? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así dice la palabra del Señor. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué dice en Hebreos 9:22? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Despacito. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y casi todo es purificado. Estamos hablando de la purificación. Según la ley, en el Antiguo Testamento. Y luego dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón de pecados. La lepra, ahora sí, la lepra es un sinónimo del pecado. La humanidad completa estamos llenos de pecado. Tenemos cosas amorales, tenemos desobediencias, ingratitudes, que es pecado para Dios. ¿Qué es que dijimos? Pecado para Dios. Pero usted puede decir, bueno, eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, por eso estamos leyendo ahora en el Nuevo Testamento. Ya no en el tiempo de la ley, ya no para el pueblo de Israel, es para usted y para mí. San Juan
3:16 es para usted y para mí. ¿Qué dije? San Juan 3:16 es para usted y para mí. ¿Seguros? ¿Por qué decimos que en el Antiguo Testamento era un tipo de Cristo? Cristo es el sumo sacerdote. ¿Es que dijimos? Es el mayor sacerdote del reino de los cielos, no del templo, del reino de los cielos. Y ese sumo sacerdote, el sumo sacerdote aquí en la tierra, en el Antiguo Testamento, tenía que salir del templo para ir al pecador. ¿Cómo dijimos? Porque el que estaba leproso no podía llegar al templo por su lepra. El que está lleno de pecado y el que está en medio del pecado, con el pecado encima, no puede ir a Dios. Pero Dios sí puede venir al hombre. ¿Se entiende? El sacerdote en el templo tenía que ir. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, Mariana, dejó el reino de los cielos por amor al hombre. Porque de tal manera amó Dios, el Padre, el Creador, que dio a su Hijo por amor a la humanidad, para que diera su vida y diera su sangre para perdón de los pecados. ¿Para qué dijimos? El sacerdote en aquel tiempo antiguo tenía que matar la vecilla y poner su sangre en un recipiente de barro. El hombre fue hecho del barro de la tierra. El barro de la tierra tenía que recibir la sangre, la muerte de Cristo Jesús para perdón de sus pecados. ¿Para qué dijimos? Para perdón de sus pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Sin que haya derramamiento de sangre, no puede haber perdón de pecados. En la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no puede decir, yo te perdono. El sacerdote no puede decir, yo te perdono, porque el sacerdote, como humano, como carne, como barro, no ha hecho méritos. No tiene poder de perdonar pecados. Solo Cristo derramó su sangre sobre el barro. Y después, el sinónimo, Ariel, de la vecilla que se dejaba ir libre, viva, sobre aguas limpias. Acuérdense que la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en libertad, se dejaba ir libre, y habla de la resurrección de Cristo. La primera vecilla, la muerte, derramamiento; la segunda, símbolo de la resurrección de Cristo, que asciende del cielo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en su sangre crea. ¿Isaías qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Cristo nos limpia con su sangre, su muerte, con su resurrección y la ascensión al cielo. Por eso dice que Él ha prometido que nosotros estaremos reinando juntamente con Él. ¿Preguntas, comentarios? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? ¿O todo se entendió a la perfección? ¿O lo contrario? No se entendió nada. ¿Saben? Una de las estructuras de la enfermedad material llamada lepra es destrucción de la carne. Aquel que dice, así dice el Evangelio según San Juan, el que dice que conoce a Dios
tiene el deber de andar y vivir, o que conoce a Cristo, tiene el deber de vivir como Cristo. Porque no podemos, en esto sabemos que estamos viviendo en pecado, o que la gente está en pecado. No puede decir el hombre que conoce a Dios y seguir viviendo haciendo las mismas cosas del pecado. No puede decir que es perdonado si sigue haciendo las mismas cosas de la carne, si sigue haciendo las mismas cosas del pecado. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos: apártate del mal. ¿Cómo dice? Apártate, quítate de ahí, busca la paz, hacer bien y sigue por el camino del bien y por el camino de la paz. No podemos decir que somos perdonados si no hemos pasado por el arrepentimiento. ¿Hemos pasado por qué dijimos? Por la reconciliación. ¿Por qué? Decíamos a alguna persona en la semana: no es posible que alguien se arrepienta. La vida misma, la vida entera no nos alcanza para arrepentirnos del daño que hacemos a las personas o que hicimos a las personas. Prueba de ello, hay gente que hasta el momento de su muerte está pidiendo hablar con X persona para pedirle perdón, hasta el momento de su muerte. ¿Y qué cree? Cuando aquella persona no regresa o no tiene la oportunidad de hablar con la persona que tiene ese resentimiento, muere, y muere con ese resentimiento. ¿Y qué cree? Ese resentimiento no le permite entrar al reino de los cielos, porque al reino de los cielos no entrará ninguna cosa inmunda. ¿Ninguna cosa que dijimos? Ningún coraje, ningún rencor, ningún odio, ninguna deuda, nada. Por eso el apóstol Pablo escribe una de sus epístolas y nos dice a los corintios: no debáis a nadie nada, al que honra, págale con honra, honrándolo; al que respeto, respétalo; al que honor, honor; y al que dinero, dinero. No debas nada. ¿No qué dijimos? No debas nada. Porque si mueres con rencores, con enojos, con odios, con celos, eso te sirve de piedra de tropiezo para que no entres a un lugar limpio de pecado. Por eso es de que nos atrevemos a decir que la vida misma, ¿cuánta gente se muere pensando: no, los que están ahí, porque ahí está mi esposa, ahí está mi hijo, pero la hija o el hijo que tuve con la otra persona, o el daño que le hice, o la violación que cometí, o el robo, o el fraude? Y estás hasta el momento de la muerte pensando no en lo bueno, sino precisamente en lo malo, en el daño que hiciste. La vida no alcanza para arrepentirse totalmente. Por eso es necesario buscar la unción de Dios. ¿La que dijimos? La unción de Dios. El perdón de Dios. ¿Cuánta gente ha muerto, ha fallecido? Y después a unas horas o a algunos minutos o aún sobre su propio cadáver. Hace poco asistimos a un velorio, y ahí el cuerpo todavía no salía de la casa que construyó, que compró, que levantó, que como haya sido. Y ya los familiares y los hijos estaban mordiéndose de envidias. Bueno, aquellas personas que pretenden ser más hombres o más mujeres y tienen cosas adúlteras o llenas de adulterio, que en los días tan especiales como es el 10 de mayo, el Día del Padre, el Día del Niño, Navidad, Año Nuevo, no saben, aunque estén aquí con esta gente, con esta que es mi familia, están pensando o están deseando estar con la otra, con el otro o con los otros niños. ¿Cuántos niños vivieron Navidades, Años Nuevos, Día del Padre, Día de la Madre, y nunca tuvieron la familia junta?
causa del pecado del adulterio. Dijimos de la lepra. El adulterio es una enfermedad, es una lepra que destruye el cuerpo. ¿Que destruye qué dijimos? Una de las sintomatologías de la lepra en el Antiguo Testamento era que empezaban a podrirse los pies porque los pasos en que andaban no eran buenos, o las manos porque las obras que hacía no eran lícitas, no eran buenas. Y a veces pensamos que atesoramos si robamos a Dios. Podrás a lo mejor ser perdonado si robas al ser humano, que no es bueno, no está bien delante de Dios. Pero robar a Dios. Por eso dice Malaquías, ¿podrá el hombre robar a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? No, nunca. Dios sabe, Dios conoce el trabajo, la fuerza, la fuente, lo que ganas, lo que gastas, lo que tienes. Dios sabe todas las cosas. Y el no hacerlo también es un pecado delante de Dios. El tratar de burlar a Dios. ¿El qué dijimos? Y después vamos a querer arrepentirnos, pero la vida misma no nos alcanza. Porque la Biblia misma dice que Dios castiga la maldad de los padres en los hijos. ¿En qué dijimos? ¿La maldad de los padres en qué? En los hijos. El robo de los padres sobre los hijos, mandando enfermedades, mandando situaciones difíciles, quizá alguna enfermedad, locura o alguna discapacidad. Y luego decimos, Dios, ¿por qué? Acuérdate, ¿por qué? Acuérdate que tú y yo somos los arquitectos de nuestro destino. No te preguntes, ni digas como una persona que asistió muchos años aquí al templo y me decía, es que Dios no tiene otra cosa en qué pensar, no tiene otra persona a quien mandar esta enfermedad. Mire, yo que soy todo un maestro, yo que soy todo un bailarín, yo que soy... Siempre queremos buscar, echarle la culpa a Dios de nuestras. O a veces culpamos a Dios porque nada me sale bien, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que todo lo que hagas te salga bien y tu vida sea larga y tu descendencia sea buena y tu simiente y tu raíz sean buenas, para que no tengas de qué acusarte. Pablo habla de esto cuando le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios sin tener nada que te avergüence. Hoy, predicar esto o recordar esto a muchas personas que hoy predican les dolería y tendrían que ser motivados a orar para pedir perdón en la sangre de Cristo Jesús, de ese Cristo del que habla de prosperidad, de progreso material, de economía, como el mismo Señor Jesús dijo, el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, nada que con dinero o cosas materiales puedas comprar. Por eso decimos que el pecado es una enfermedad igualita que la lepra, que destruye, que termina con la muerte. Arrepentirse. Es que yo no tengo nada que arrepentirme, seguramente que sí. Hay un pensamiento común, popular, no es proverbio. Dime de qué presumes y te diré de qué. No, yo no tengo nada que. Cuidado. Sí, todos estamos expuestos al pecado. Por eso dice Pablo, por cuanto todos han pecado, todos necesitamos de un Salvador. Preguntas, comentarios, ¿quién tiene alguno?
es escuela dominical. Parecía regaño, ¿no? ¿Cuánto lo sentimos como regaño? No, yo no me lo estoy estirando. Como Isaías se está estirando aquí. ¿Cuántos tenemos algo de que arrepentirnos? A ver, levanta su mano. Por lo menos seamos sinceros. Ahora sí no lo estoy estirando, ¿eh? Ahora sí necesito arrepentirme de muchas cosas. ¿Cuántos necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios? Necesitamos ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. No podemos decir que somos cristianos y seguir viviendo como hasta hoy. No podemos decir que somos salvos si no hemos experimentado la libertad que Cristo solamente puede darnos. No podemos decir que amamos a nuestro prójimo si seguimos con los mismos rencores, con los mismos odios, de hijos a padres, de padres a hijos, de hermanos a hermanos. Necesitamos decirle, Señor, perdóname. ¿Cómo? A ver, otra vez, ¿cómo? Perdóname. No podemos decir que somos salvos, libres, si seguimos con rencores, con deseos de venganzas de cualquier tipo, o vivir apasionados por algo material. A veces pensamos que la vida nos pertenece y decimos, para tal mes o para tal año o para tal tiempo voy a hacer o voy a mover o voy a poner o voy a quitar, aunque en nuestra conciencia sabemos que en nuestras manos está, en las manos de Dios está nuestra vida, pero pareciera que tal vez nosotros tenemos el tiempo para casarnos, para cumplir con nuestro deber, para pagar lo que debemos, para terminar lo que iniciamos, como si la vida fuera propia. Deberíamos decir, Señor, si tú me lo permites, si tú quieres. ¿O por qué no decirle, Señor, dame oportunidad de ponerme a cuentas? ¿Cuántos necesitaríamos ponernos a cuentas con alguien? No dije con Dios, con alguien tan humano como nosotros. ¿Cuántos? A ver, levante su mano, que luego a veces somos tan débiles. No creo que nos burlamos, no. Que Dios pueda saber que tenemos por lo menos principio de reconciliación. ¿Tenemos qué? Que queremos hacer bien las cosas. Si cada día la vida es nueva y es una nueva oportunidad, ¿por qué no tomarla como un reinicio de nuestra vida? ¿Por qué no cada día decirle, Señor, hoy ayúdame a ser mejor que ayer? ¿Lo quieres hacer? Bueno, si usted no lo quiere hacer, yo sí quiero hacerlo y quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que igual en el Antiguo Testamento, como al inicio de los tiempos, como hoy, es el mismo, que no pierde su poder, que no pierde su gracia ni su misericordia. En ese nombre, Padre eterno, yo me acerco a tu presencia. Primeramente para pedirte que me perdones por todas las faltas que he cometido, por todos los pecados de mi vida, por todos los insultos, por todos los agravios, por todas las deudas que no saldieron. Yo te ruego en el nombre de Jesús que me perdones y me reconcilies ante ti
mediante la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, no quiero seguir llevando el peso de la enfermedad, de la lepra. No quiero seguir viviendo en pecado. No quiero seguir pecando cada día en rebelión, en contra de tu voluntad. Hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, pido perdón. Pido que sea mi cuerpo, mi alma, mi pensamiento libres de toda carga, libre de todo mal deseo, libre de todo odio, de todo rencor, en el nombre precioso de Cristo, por su sangre que es derramada en la cruz del Calvario, por la sangre de la llaga de su costado. Te pido que tú me perdones, Señor, que me hagas limpio, Señor, y que me des la libertad espiritual, libertad para seguir alabando, para seguir glorificando hasta que tú quieras tu nombre. Mientras tú permitas que mi tiempo de vida sea sobre esta tierra, me permitas, me concedas en tu grande misericordia predicar tu palabra, no solamente a las personas, sino a mí mismo, a mis hijos, a los que me rodean. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdones mis iniquidades, mis malos y malos pensamientos, mis malas obras, mi mal andar. En el nombre de Jesús, perdónalo. Y pon en mí el deseo, la inquietud por conocer más de tu gracia y de tu misericordia, de apartarme de todo aquello, Señor, que me aleja de tu palabra, de tu camino, que mis pies solamente puedan buscar de ti y mis manos hacer la obra que tú quieres que haga. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el conocimiento que tú nos concedes. Te ruego por mis hermanos en la congregación. Úngelos con tu Espíritu Santo. Quebranta orgullos, quebranta vanidades y haznos sensibles a tu voz, a tu palabra y a tu misericordia. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. También te ruego que bendigas la ofrenda en la de ser reunida. Bendice, Señor, al dador alegre, que ninguno de nosotros dé por tristeza o que dé por interés o necesidad, sino que demos un poco de lo mucho que tú nos has dado. Si alguno de mis hermanos, trajese su ofrenda de diezmo, yo te pido, Señor, que no permitas que falte ni la fuerza, ni la salud, ni la fuente de trabajo, que no falte el pan sobre la mesa de su familia, Señor, sino que tú bendigas y multipliques al 30, al 60 y al 100%. Gracias, Señor. Pero si alguno no pudiese ofrendar o no pudiese diezmar, abre tú las ventanas de los cielos. Tú que conoces todas las cosas, sabes que no puede hacerlo. Yo solamente clamo y pido que tú les bendigas, que les prosperes y les multipliques la fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras es depositada nuestras ofrendas, vamos